Hola chicos, buenos días, bienvenidos a una clase más del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el sistema reproductor masculino. Entonces vamos a empezar. El sistema reproductor masculino, chicos, viene a ser un conjunto de órganos que va a tener tres funciones. Una de sus funciones es fabricar, ¿no? Digamos, elaborar los espermatozoides. La segunda función que tiene es producir la testosterona. Y la tercera función es que permite la micción también. La clase pasada hemos estado hablando sobre los riñones y todo el sistema urinario, ¿cierto? Entonces, yo ya les he explicado cómo era la comunicación, tanto con el aparato reproductor masculino, ¿no? En caso de los varones. Entonces, eso por favor ya no se olviden, ya acuérdense que aquí está la vejiga, ¿no? Por aquí, ¿qué están llegando a la vejiga? Están llegando los uréteres, ¿cierto? De la vejiga, ¿qué cosa sale? Sale la uretra, que en caso del varón tenía una uretra de mayor longitud, ¿no? Entonces, ¿cómo era la comunicación del aparato reproductor con el sistema urinario? Era a través, pues, de un conducto que se juntaban a nivel de la próstata, les dije, ¿no? Muy bien, al menos eso ya ténganlo en mente, que hay una comunicación, porque por el mismo conducto, o sea, por la uretra, sale la orina y también sale, ¿no?, el líquido seminal, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de este sistema reproductor masculino? Los componentes lo podemos dividir en dos partes, en genitales externos, o sea, visibles, ¿no?, en la parte exterior, y los genitales internos. En los genitales externos tenemos al pene y tenemos al escroto, ¿de acuerdo? Aquí el escroto, que viene a ser la piel, ¿no?, la bolsa que está conteniendo ¿a quién? A los testículos, ¿de acuerdo? Entonces, en los genitales externos tenemos pene y tenemos escroto. El escroto que tiene al testículo y al epidídimo. En los genitales internos vamos a tener toda la vía espermática por donde tiene pues que salir, por donde tiene que dirigirse el espermatozoide para que pueda salir al exterior. Entonces, tenemos a los genitales internos a las vías espermáticas. ¿Quiénes son las vías espermáticas? Tenemos al conducto deferente, este conducto deferente que va a llegar, ¿no? Y se va a juntar con la vesícula seminal y se va a llamar el conducto eyaculador, que va a ser el que se conduzca los espermatozoides hacia el exterior, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos a los componentes: testículos, vías espermáticas, el pene y glándulas anexas. ¿Quiénes son las glándulas anexas? Vienen a ser la vesícula seminal, tenemos a la próstata y tenemos a las glándulas de Cooper, ¿ya? Glándulas de Cooper. Ya vamos a ver cada función. Entonces, vamos a empezar viendo a los testículos, ¿de acuerdo? Los testículos, chicos, ¿dónde se ubican? Se ubican en las bolsas escrotales, ¿no? Las cuales tienen una forma arrugada. ¿Cuántos testículos son? Dos, derecha e izquierda, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la función que va a tener el escroto? Como es la bolsita, ¿no?, que está protegiendo ahí, pues, a los testículos, lo contiene, pues su función es de protección, dar protección a los testículos, ¿ya? Ahora, les decía, los varoncitos tienen dos testículos, derecha e izquierda. ¿Se acuerdan que cuando vimos el riñón derecho se encontraba más descendido o más hacia abajo que el riñón izquierdo? Ya, en caso de los testículos, aquí es diferente. El que se encuentra más descendido viene a ser el testículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y Miss, ¿cuál será la explicación de que el testículo izquierdo se encuentra un poquito más descendido? No digo que hay gran diferencia, sino estará de unos 2 a 3 centímetros más descendido que el testículo derecho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Cuál es la explicación? Es que al testículo izquierdo, como tanto al derecho, les llegan diferentes vasos a irrigarlo. Es por eso que el testículo izquierdo, pues como reciben diferentes vasos sanguíneos que lo irrigan, pues el testículo izquierdo tiende a estar más descendido. ¿Por qué? Por la longitud de esos vasos sanguíneos que están llegando hacia el testículo izquierdo, ¿ya? Son más largos los vasos sanguíneos, por lo tanto lo hacen descender un poco más, ¿ya? Entonces, los testículos, chicos, pues se van a formar a nivel del abdomen, ¿ya? A ver, aquí tenemos, miren, aquí tenemos cuello, y acá tenemos tronco, ¿ya? Acá está el ombligo, ¿ya? Entonces,
chicos, los testículos se van a formar en el abdomen, son intraabdominales, y cuando uno ya cumple más o menos los 9 meses, ¿no? De etapa fetal, digamos así, 9 meses, cuando ya la mamita pues ha terminado la gestación, cuando ya va a estar a punto de dar, ¿no? A punto de darse el parto, a los 9 meses de edad, ahí van a empezar a descender los testículos que se encuentran a nivel del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los testículos que van a descender. ¿Hasta dónde tienen que bajar? Hacia el escroto, ¿no? Hacia la bolsita, pues, que está esperando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por dónde van a bajar estos testículos a los 9 meses? Van a bajar a través de un músculo conocido como el canal inguinal, ¿de acuerdo? A través del canal inguinal, pues van a descender los testículos. ¿Qué testículo desciende primero? El izquierdo, ¿ya? Este es izquierda y este es derecha. El testículo izquierdo va a ser el primero en descender hasta las bolsas escrotales y después le sigue el testículo derecho. ¿A qué edad? A los 9 meses de edad, ¿no? Etapa prenatal, ¿de acuerdo? Ahora, hay ocasiones en que los testículos no descienden, se pueden quedar aquí, miren, se pueden quedar aquí o pueden quedarse en el abdomen mismo, ¿ya? Muchas veces, pues, nacen los bebitos con los testículos dentro del abdomen todavía, tocan la bolsita, el escroto y no hay nada. Por lo tanto, cuando los testículos no descienden, se le conoce o se le llama, ¿no? Como criptorquidia, que viene a ser una enfermedad, ¿ya? En caso que ustedes hayan visto que sus primitos, no sé, hayan visto a sus hermanitos por A o B, estos testículos no hayan descendido, es una patología, es una enfermedad llamada criptorquidia, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos, no? El médico, pues, se va a fijar, obviamente, ¿no? Y el médico, pues, lo va a derivar a pediatría para que lo revise un especialista, ¿no? Entonces, el médico pediatra, pues, se va a encargar de hacer descender, puede ser con métodos mecánicos, o sea, con la mano, tratando de estimularlo, ¿no? Para que baje, dando masajes en esa zona, ayudando para que pueda bajar a través del canal inguinal. Pero en caso que no se pueda, ya pues se requiere fármacos o incluso cirugía, ¿de acuerdo? En caso que un testículo no descienda, se le llama criptorquidia unilateral. Pero si los dos testículos no descienden, se le conoce como criptorquidia bilateral, porque los dos testículos se han quedado en la cavidad abdominal. ¿Se dan cuenta? Esto vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser el canal inguinal por donde tienen que descender, pues, ¿no? Los testículos, ¿de acuerdo? Entonces, eso se conoce como criptorquidia, ¿ya? Ahora, vamos pues a abrirle al testículo para ver la parte interna, ¿no? Le vamos a hacer un corte para ver qué cosa es lo que hay adentro. Entonces, miren, aquí tenemos el testículo abierto, digamos así, ¿no? Para ver la estructura interna. Acuérdense que los testículos pues tienen forma redondita, ovalada, ¿no? Entonces, miren acá, justamente tenemos, ¿no? Una forma ovalada, esto vendría a ser, pues, ¿no? Toda la capita que le cubre la bolsita, el escroto, ¿cierto? Y el escroto tiene varias capas también, chicos, no es solamente decir escroto, tiene varias capas, ¿de acuerdo? Varias capas que están protegiendo a todo el testículo, ¿ya? Entonces, hacemos un corte y vamos a ver que dentro del testículo hay lóbulos. Cada pirámide que ven aquí, cada pirámide que ven, viene a ser un lóbulo espermático, ¿de acuerdo? Y cada lóbulo espermático está formado por un montón de túbulos. ¿Cómo se llaman? Esos túbulos se llaman los túbulos seminíferos. Miren, son túbulos que están contorneaditos, ¿no? Se llaman los túbulos seminíferos. Y estos túbulos seminíferos van a conectar toditos, de cada pirámide salen, miren, salen unas conexiones de túbulos, lo cual lo conectan con una red testicular, ¿de acuerdo? De cada lóbulo van a salir unos túbulos rectos, miren, salen unos túbulos rectos para conectarse con una red, ¿no? Parece una red, todos desembocan aquí, llamada la red testicular. Y esta red testicular lo va a dirigir ¿a dónde? Lo va a dirigir hacia otros conductos llamados los conductos eferentes. Y estos conductos eferentes desembocan aquí, en el epidídimo, ¿de acuerdo? Todo esto que ven aquí, todo esto viene a ser el epidídimo. El epidídimo se caracteriza por tener una cabeza y tener una cola, ¿de acuerdo? Entonces,
Los conductos eferentes pues van a hacer salir, ¿no?, los espermatozoides que se están produciendo en estos lóbulos, en estos lóbulos espermáticos, perdón. Van a hacer salir, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta llegar al epidídimo. ¿Dónde van a llegar primero? A la cabeza del epidídimo. Missy, ¿qué es la cabeza del epidídimo? Miren ustedes, es un circuito de túbulos, ¿cierto? Entonces, a la cabeza del epidídimo va a tener que llegar los espermatozoides, después descenderán por la cola, y miren, de acá se va a estar pasando por detrás del testículo. Sigue, y sale por un conducto llamado deferente. Y este conducto deferente pues se irá a comunicar con quien dará la vuelta y llegará hasta la vesícula seminal, con quien se une y ingresan a la próstata. ¿Ya? Espero que te hayas recordado la imagen anterior. Entonces, el conducto deferente viene a ser el conducto que saca pues los espermatozoides. ¿De dónde? Saca los espermatozoides del testículo, ¿ya? Ahora, si nosotros seguimos haciendo un corte a esto, aquí vamos a encontrar células, ¿ya, chicos? Entonces, miren, les dije que todo esto viene a ser un lóbulo espermático que está formado por túbulos, ¿no? Llamados los túbulos seminíferos. Cuando yo hago un corte aquí para ver qué hay en los túbulos seminíferos, me voy a encontrar con células, ¿de acuerdo? Me encuentro con células. ¿Con qué células? Me voy a encontrar con 3 tipos de células. Uno, que vienen a ser las células espermatogonias, ¿de acuerdo? Las espermatogonias. 2, nos encontramos con las células de Sertoli, ¿ya? Células de Sertoli. Y 3, nos encontramos con las células de Leydig, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de los túbulos voy a encontrar 3 tipos de células. Las espermatogonias, las células de Sertoli y las células de Leydig, ¿de acuerdo? Se escribe así, las células de Leydig. Cada una va a cumplir una función importante, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a las espermatogonias. Las espermatogonias, chicos, van a ser como, digamos, como células que van a dar origen ¿a quién? A los espermatozoides, ¿ya? Ahora, por aquí lo voy a dibujar. Una espermatogonia va a tener pues su material genético dentro de su núcleo, ¿de acuerdo? Y su material genético va a estar conformada por 46 cromosomas. Cuando ustedes les pregunten ¿cuántos cromosomas tenemos? Tenemos 46 cromosomas. O también puedes decir, tenemos dos pares de 23 cromosomas. 2 por 23, 46, ¿de acuerdo? Tienes que acordarte que nuestras células, chicos, tienen 46 cromosomas, ¿ya? 46. O podemos decir también 23 pares de cromosomas, en donde N va a ser 23, ¿de acuerdo? Es por eso que le llaman a esta célula, las células que tienen 46 cromosomas, le llaman células diploides, ¿correcto? Entonces, mi espermatogonio viene a ser una célula diploide porque me tiene 23 pares de cromosoma. Le conocen o lo llaman con una fórmula 2N. Son células diploides, ¿de acuerdo? Entonces, de todas estas células, de todos estos cromosomas, perdón, de los 46 cromosomas, o digamos de los 23 pares de cromosomas, 22, chicos, 22 pares vienen a ser cromosomas somáticos y un par viene a ser un cromosoma sexual, ¿de acuerdo? Los espermatogonios van a tener un par de cromosomas sexual, 22 pares de cromosomas somáticos y un par de cromosoma sexual. Un par de cromosoma sexual viene a ser, ¿no?, lo que vendría a ser el cromosoma X y el cromosoma Y. ¿De acuerdo? El cromosoma X y el cromosoma Y. En caso que, pues, puede tener XY, o puede tener XX, ¿de acuerdo? En caso, ya puede tener cualquiera de estos pares, XY, o puede tener el par XX. En caso, pues, que el espermatozoide se forme con un cromosoma X, si se forma con un cromosoma X, chicos, eso significa que va a salir mujer. ¿Por qué? ¿Por qué va a salir mujer? Porque las mujercitas, las mujeres, chicos, siempre sus ovocitos siempre me van a tener un cromosoma X, ¿de acuerdo? Siempre me van a tener un cromosoma X. En cambio, el varón bien puede expulsar un cromosoma X, o bien sus espermatozoides pueden tener un cromosoma Y. En caso que el varón dé una X, las mujeres siempre dan X.
Entonces, el recién nacido será mujer, ¿de acuerdo? Pero si en caso el varón me da Y, ¿no? La mujer siempre da X, en caso que el varón me dé Y, pues el recién nacido va a ser varón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién determina el sexo? ¿Quién determina el sexo? Pues van a ser los varones. ¿Por qué? Porque en sus espermatogonios ellos tienen tienen X y Y, ¿de acuerdo? Hay espermatogonios que tienen X y hay espermatogonios que tienen el cromosoma Y, ¿de acuerdo? ¿Qué es un cromosoma? Viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser una condensación de ADN, ¿de acuerdo? Un cromosoma viene a ser una condensación de ADN, están condensaditos en esta forma, ¿ya? En forma de, como si fueran X todas, ¿no? Están bien condensaditos en forma de una X, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que 22 son somáticas, 22 pares, y un par es sexual. Bien puede tener X o bien puede tener Y, ¿de acuerdo? Ahora, como les decía, esta célula espermatogonia se va a estar dividiéndose cada vez aquí dentro del túbulo seminífero, ¿de acuerdo? Y después de espermatogonia, después, miren, por acá lo voy a dibujar. A ver, esta espermatogonia, como les dije, se va a estar dividiendo, ¿ya? Tenemos aquí a la espermatogonia. Ya se divide la espermatogonia. Acuérdense que tiene 23 pares de cromosomas. Es una célula diploide, ¿de acuerdo? Se va a empezar a dividir, ¿ya? Va a ser mitosis. Cuando yo digo mitosis, quiere decir división de células. Va a empezar a dividirse. Y cuando se divide, va a formar a un espermatocito primario, ¿de acuerdo? Forma a un espermatocito primario. Después, este espermatocito primario se divide en dos, ¿de acuerdo? Se divide en dos. Y va a dar origen a dos espermatocitos secundarios, ¿de acuerdo? Esto viene a ser un espermatocito primario. Se sigue dividiendo y me da origen a un espermatocito secundario. Pero la diferencia es esta. Si ella tenía 46 cromosomas, ella también va a tener 46, ¿ya? N, acuérdense que N es igual a 23, ¿ya? N es igual a 23. Aquí me tiene 46, se divide y esta célula hija también me sigue teniendo 46, pero cuando este espermatocito primario se vuelve a dividir y me da origen al espermatocito secundario, este espermatocito secundario, cada célula hija ya no me va a tener 46, sino cada una me tiene 23, o sea, digamos N, ¿de acuerdo? A esta, ¿cómo se le conoce? Como una célula haploide, ¿de acuerdo? Después, este espermatocito secundario se vuelve a dividir, cada una de ellas se vuelven a dividir, ¿de acuerdo? Se vuelven a dividir y ahora ya va adquiriendo forma, ya le va saliendo un flagelo, una colita, a lo cual se le conoce como espermátide, ¿de acuerdo? Se le conoce como espermátide, ¿ya? Entonces, hasta ahí va a quedar nada más, como espermátide, ¿correcto? ¿Y cuánto tiene? ¿Cuántos cromosomas? 23. ¿Cómo se le conoce? Como célula haploide al espermátide. Como célula haploide, porque me tiene 23. ¿Cuándo digo diploide? Cuando tiene 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Ya, entonces, espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario y tenemos ahora al espermátide. Así como espermátide, hasta ahí nada más va a quedar a nivel del túbulo seminífero. Acuérdense que estamos en estos túbulos, ¿ah? Y se ha formado ahora al espermátide. Ya tiene forma, ¿no? Tiene su cabecita y tiene su colita, pero aún no está preparado, ¿de acuerdo? Digamos que es un espermatozoide no maduro, no preparado, a lo cual se le llama espermátide, donde se forma el espermátide a nivel del túbulo seminífero. Y acuérdate que es una célula haploide porque tiene 23 cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve esta espermatogonia? Para dar origen al espermátide, ¿de acuerdo? Ahora mismo, tenemos otras células llamadas las células de Sertoli. Las células de Sertoli, chicos, le van a estar dando protección al espermátide. Va a proteger todo este proceso, va a protegerlo y además le da nutrición. Va a hacer que coman cada célula. ¿Por qué? Porque forma una barrera. Esta célula de Sertoli se encuentra al lado de un vaso sanguíneo, ¿correcto? Se encuentra al lado de un vaso sanguíneo. Entonces, como está al lado de vasos sanguíneos,
agarra nutrientes del vaso sanguíneo y le da de comer ¿a quién? Le da de comer a la espermatogonia, ¿correcto? Entonces, ¿quién se encarga de nutrir y proteger a las células espermatogonias? La célula de Sertoli. ¿Por qué? Porque se encuentra al lado de un vaso sanguíneo, agarra los nutrientes y se lo da para que coma la espermatogonia. Va a cuidar que se dé todo este proceso hasta que se forme el espermátide, ¿de acuerdo? Células de Sertoli. Y después tenemos otra célula llamada la célula de Leydig, ¿ya? Que se encuentra un poco separadas a ellas dos. Esta célula de Leydig, chicos, bonito su nombre, ¿no? Leydig, se encarga de secretarme una hormona conocida como la testosterona, ¿de acuerdo? Testosterona, pero así nomás se va a secretar, ¿no va a haber algún estímulo? Sí. Los varoncitos empiezan a secretar esta hormona de la testosterona, empieza a estimularse su célula de Leydig a la etapa de la pubertad, ¿no? A los 13 hasta los 15 años, ¿de acuerdo? Justamente ustedes ahorita, pues que deben estar entre 12, 13 años, están pasando por esta etapa. Por lo tanto, su célula de Leydig, que se encuentra a nivel del túbulo seminífero, está secretando testosterona, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? También ya se está produciendo, ¿qué cosa? Los espermátides. Acuérdense esto, chicos, ¿ya? Los varoncitos cuando nacen no tienen espermatozoides, ¿de acuerdo? ¿Cuándo empiezan a producir sus espermatozoides? Cuando sus células espermatogonias empiezan a diferenciarse a partir de la pubertad también, ¿de acuerdo? A diferencia de las mujercitas, sí, nacemos ya con nuestros ovocitos secundarios, pero inactivos, digamos así, inactivos, pero ya nacemos con nuestros óvulos llenos de ovocitos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo va a empezar a activarse? Nacemos con nuestros ovocitos, pero están inactivos. ¿Cuándo se activan? En la etapa de la pubertad también, ¿no? Cuando la mujer pues experimenta su primer periodo menstrual, ¿de acuerdo? Llamado como menarquía, ¿no? Entonces, tienen que saber diferenciar eso. Las mujeres ya nacen con sus células sexuales, que son los ovocitos secundarios. En cambio, los varoncitos no nacen con espermatozoides. Recién los espermatozoides se empiezan a producir en la pubertad, de los 12, 13, 14, 15 años, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que entiendan eso, que en los túbulos seminíferos encontramos tres células, las espermatogonias, las células de Sertoli y las células de Leydig, ¿de acuerdo? Entonces, yo les dije que se había formado el espermátide, pero aún no es espermatozoide, mis. Este espermátide está inmaduro, aún le falta madurar, ¿de acuerdo? Entonces, se forma aquí el espermátide en estos túbulos y después pasarán por los túbulos rectos, miren, 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 pasan después por los túbulos rectos, llegan a la red testicular y esta red testicular lo manda ¿a dónde? Al epidídimo. Acuérdate que todos esos conductos de acá, así que van como que envolviendo a todo el testículo, de aquí hasta aquí, ¿no? Tiene una cabeza y tiene su cola. Todo esto viene a ser el epidídimo, que también son túbulos, ¿de acuerdo? El epidídimo. Los espermátides, chicos, tienen que llegar al epidídimo. ¿Por qué? Porque el epidídimo los va a hacer madurar, mejor dicho, los va a preparar, los va a hacer fértil, ¿de acuerdo? Lo hace madurar y lo hace fértil. ¿A quién? Al espermátide. Y aquí recién en el epidídimo se va a llamar espermatozoide, ¿de acuerdo? Entonces, como espermátide, aún no está maduro, no está preparado. Es como que recién sale del colegio, recién formadito, y tiene que llegar ¿a dónde? Tiene que llegar a la academia para que se madure, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tómenlo así, el túbulo seminífero es como si estuviera formándose, ¿no? Espermatozoides inmaduros, recién en el colegio, pero ¿a dónde tiene que llegar? Al epidídimo, para que madure. ¿Quién es el epidídimo? Su academia, ¿de acuerdo? Para que madure y para que se haga fértil. Y cuando es fértil, este espermatozoide, ¿no? Ya tiene bonita, una cola bien desarrollada, una cabecita bien desarrollada, recién ahí va a poder salir del epidídimo, ¿ya? Entonces, aquí empieza a madurar, ¿quién? El espermátide y se convierte en espermatozoide. Recién aquí empieza a adquirir movilidad, porque acuérdate que ella es una célula móvil que tiene colita, tiene flagelo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde el espermatozoide madura? ¿Dónde adquiere movilidad? ¿Dónde se hace fértil? A nivel del epidídimo, ¿de acuerdo? Principalmente a nivel de la cabeza del epidídimo. Después de la cabeza del epidídimo, pues este espermatozoide, ¿no? Viajará por la cola hasta salir ¿por dónde? Por el conducto deferente. Miren, por aquí,
Atrás de esto hay un conducto y saldrá por el conducto deferente, ¿de acuerdo? Entonces, se dice que los testículos tienen una función exocrina porque producen espermatozoides y una función endocrina porque producen testosterona. Endocrina va de la mano con hormonas, ¿de acuerdo? Función de producir espermatozoides. ¿Y función de qué? Función de producir la testosterona. ¿Quién forma los espermatozoides? Las espermatogonias. ¿Quién produce testosterona? La célula de Leydig, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, chicos, continuemos aquí. Uno, cuando llega a la etapa de la pubertad, 12, 13, 14 años, ustedes ya van a estar experimentando esto. Uno cuando llega a esa edad, a nivel de nuestro cerebro tenemos una glándula, ¿de acuerdo? Miren acá, aquí está nuestro cerebrito, ¿ya? A nivel de nuestro cerebro tenemos una glándula conocida como la glándula hipófisis, ¿de acuerdo? Una glándula llamada hipófisis, que vienen a ser estos dos lóbulos, un lóbulo posterior y un lóbulo anterior, ¿de acuerdo? Esto viene a ser la hipófisis. Esta hipófisis está controlada por otra glándula que le manda, que está arriba, que viene a ser el hipotálamo, ¿de acuerdo? Cuando uno llega a la etapa de la pubertad, los varoncitos hablando, el hipotálamo se activa y este hipotálamo le manda a la hipófisis, le dice, ¿sabes qué? Tienes que secretar dos hormonas, conocida como la LH y la FSH. ¿Qué es la LH? La hormona luteinizante. ¿Y qué es la FSH? La hormona folículo estimulante. ¿Ya? Ustedes ahorita apréndanse LH y FSH. ¿A dónde van a ir esas hormonas, dicen la pubertad? ¿A dónde creen? Van a ir a nivel de los testículos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestros